Bien, seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Hoy día nos toca estudiar Malaquías capítulo 1. Vamos a entrar al capítulo 1 y tenemos bastante ayuda, así que son 14 versículos, pero no alargarme mucho. No creo, pero vamos a empezar a leer. Vamos a orar al Señor y vamos a empezar a leer este hermoso estudio. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Señor. Y te damos gracias porque podemos en este instante leer de tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas, tú nos abres, tu palabra produzca en nosotros las ganas de querer hacer conforme a tu voluntad. Lo que hemos de aprender, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendícenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, empecemos a leer capítulo 1 de Malaquías. Dice así, voy a leer hasta el 5 y vamos a empezar a hacer la separación. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Mire, no está hablando ni de Judá, acordémonos cómo es Dios y todavía y a través de su profeta lo confirma. No habla de Judá, no, o de las 10 tribus de Israel, no, habla directamente a Israel. ¿Se acuerda lo que leíamos en uno de los profetas anteriores? Ya no van a ser dos, sino que va a llamarse Israel. Las 12 tribus se van a llamar Israel y no va a haber tanta separación de tribus. No, van a ser llamadas Israel, ¿ya? Entonces aquí se cumple profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. 2. Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. ¿Por qué Edom? Porque de Edom, el pueblo de Edom venía de atrás la línea genealógica de Esaú, ¿ya? Entonces lo que ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestro ojo lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a hablar de estos 5 versículos, la ayuda me marca en este sentido. ¿Sí? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, el versículo 1. Esta amenazadora palabra de Jehová a su mensajero Malaquías lo preocuparon extraordinariamente. A través de 23 preguntas, el profeta propone un autoexamen. En este libro vamos a encontrar 23 preguntas y el profeta propone un autoexamen lleno de reproches contra los sacerdotes y el pueblo de Israel. Esta pequeña colonia, el remanente de los reinos de Israel y de Judá, el retorno a su tierra tras la cautividad babilónica, se convirtieron en objeto central de las promesas y advertencias divinas. Del 2 al 5, toda la profecía construida dentro de un formato de pregunta y respuesta es representativa del pacto establecido entre el Señor y su pueblo. Entre pregunta y respuesta. Jehová es su Padre y su Señor, su único Dios y máximo juez. El pueblo escogido por Dios había correspondido mal al amor del Dios del pacto. Pese a ello, el Dios de amor le hizo un llamado para que retornaran a Él y guardaran sus mandamientos. Y todavía, a causa de su divino amor,
El Señor se preocupa por ellos y amonesta a su pueblo escogido, en respuesta a la petición que se le hace de pruebas de su amor por el pueblo. El Señor se refiere al hecho histórico de la libre elección de su antepasado Jacob. Él escogió ¿a quién? A Jacob, en lugar de su hermano Esaú. Dios amó o prefirió a Jacob y a sus descendientes, y aborreció o rechazó a su hermano Esaú, que también, y a Edom, sus descendientes, por razones que solo Él conoce, por razones que solo Él conoce. Dios conoce las razones. Pablo se refiere a este pasaje como un ejemplo de la elección divina. ¿Ya? Dios conocía las razones, quizás que hizo Esaú, en qué manera, no sé, pero Esaú fue rechazado y fue elegido Jacob. Pero no es siempre, no es porque Dios quiso, no, es Dios, ¿no es cierto? Dios. Pero siempre hay una razón. Dios, y a veces en esa razón y en eso tan oculto, Dios lo sabe y lo conoce. Si el pueblo de Israel reflexiona acerca del amor de Jehová y contrasta su condición con la de Edom, se convencerá de la misericordia y dirección de Dios. Confesará que Jehová es engrandecido más allá de los límites de Israel. Es decir, la fama de su poder va más allá de nuestros límites. La fama del Señor es increíble. Convertir su monte en desolación, Abraham y su heredad. Bien, esa es la ayuda que me marca. Después me tiene otra ayuda más interesante, pero voy a ir a la otra. Me habla del 2 al 3. El amor de Dios es incondicional. Nosotros lo hemos visto, pero que es increíble el amor, la paciencia, la misericordia de Dios. Y no es que siempre esperando, siempre Dios amando. Es un amor incondicional, ¿no es cierto? Este amor incondicional, personal e inmerecido, pero su elección soberana de Jacob sobre Saúl fue equivalente a aborrecer a Esaú. Dios no aborrece en el sentido habitual de la palabra. Se emplea el término para describir un trato comparativo: Jacob, Israel, Esaú y Edom. Eran hermanos. Dios escogió al primero para que heredase la bendición del pacto y engendrase la nación sobre la que establecería su amor. Esa decisión implicaba selección para el servicio. Dios eligió a Israel para que fuese proveedor de bendición para todo el mundo. Esaú permaneció fuera de la relación del pacto del Señor con su pueblo. Dios estaba recordando a su pueblo que al escogerlo lo había amado con un amor eterno que no tuvo por otras naciones. El hecho de que amase a Jacob implica por contraste que aborreció a Esaú. Acordémonos que Jacob se casa con parentesco, parte de su familia, ¿no es cierto? Parentesco, pero en la situación que él tenía que casarse, Esaú también, pero Esaú prefiere casarse con mujeres extranjeras y ya se desvirtúa el linaje. A veces una desobediencia trae por años, siglos, un problema y una gran dificultad. La nación de Edom se encontraba al sureste de Jerusalén, al otro lado del valle del Jordán. Los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, por lo cual eran parientes del pueblo de Dios. Sin embargo, la relación entre Israel y Edom se
se caracterizó por la enemistad a lo largo de la historia. La destrucción de los edomitas se predice en otros libros. A pesar de su esfuerzo de reconstrucción, los edomitas no tuvieron éxito porque el Señor estaba contra ellos. Dios es soberano incluso sobre naciones que no tienen el pacto con Él. No hay nación. ¿Por qué? El Señor es el creador del universo y de la tierra, del mar y del cielo. Todo es de Él. Así que país que esté sobre esta tierra, el Señor lo controla, ¿no es cierto? Bien, vamos a entrar al versículo 6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, ¿no es cierto? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Otra pregunta. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Uno, es reconocer al Señor. Dos, habla a los sacerdotes que menosprecian el nombre del Señor, menosprecian el nombre, que ofrece pan inmundo, ¿ya? Que ofrecen animales ciegos, malos, cojos y enfermos. Y eso nosotros lo veíamos porque a la final ellos empiezan a hacer un negocio. Y tan grande el negocio que para el sacrificio ellos tenían los animales. El pueblo traía, no, está malo el suyo, puede comprar uno de estos, eran los animales que ellos vendían. Y habían cojo, enfermo, ciego, no importaba, pero estos me sirven, cómprelo. Quizás pedían muy caro, pero tenían que comprar de eso porque no iban a hacer el sacrificio con los animales que traía la gente. Y se llamaba un negocio redondo para quienes, para los sacerdotes. De esa manera ofrecían lo peor para el Señor. Le ofrecían lo peor para Dios. Yo en mi juventud, adolescencia, pasaba mucho a veces en la casa del pastor, tenía que ayudar, o en la misma iglesia, una vez me explicó, me dijo, ¿sabes que me mandaron de ofrenda o de primicia? ¿Quién le dije yo? Cáscara de queso, me dijo. ¿Cáscara de queso? Sí, dijo, me mandaron cáscara de queso. En vez de mandar al pastor un quesito, tome pastor, aquí hay un quesito. No, dijo, me mandaron cáscara de queso. Dijo, no será mucho. Y él me hacía ver, él me hacía entender que a veces los pastores son despreciados, así claramente son despreciados. Le mandaban cosas que ya estaban vencidas, situaciones que, mira, aquí va la otra cosa. Yo veía la situación de mi pastor,
La iglesia era bastante, éramos una iglesia grande, La Orrieta, y yo veía muchas veces y sinceramente, que lo que le mandaban a veces no estaba bueno, no estaba bueno. Y eso sí que era horripilantemente feo en ese sentido. No era bueno, no era bueno. Y eso habla que, claro, podemos estar en un sentido muy espiritual, pero la estaba pasando mal el pastor, la estaba pasando mal. Y aprendí mucho de aquello. Y él me decía, y él lo expresaba, era con tiempo completo a la obra. Y él decía, por amor a la obra uno tiene que avanzar. Aunque te desprecien y aunque muestren esta, no es una muestra de cariño, es casi un desprecio, porque la pasaba mal, veía y se dolía, él se dolía, pero tenía que avanzar en la obra. Ahora, si nosotros vemos esto, yo lo veía eso que hacía el pastor, sí que dolía, y uno decía que ¿cómo podía ser? Él me mostraba cuando pasaba la ofrenda y después me mostraba, me decía, mira, esto sacamos de la ofrenda, botones, monedas chicas de a peso, antes existía la moneda de a peso, la moneda de 5, echaban puras monedas, y él anotaba y me decía, estas son las ofrendas. ¿Cómo una iglesia puede subsistir con ese tipo de ofrenda? Entonces, uno iba aprendiendo y claro, algunos dicen, no, un negocio redondo ser pastor. No. Los que lo hacen bien, los que lo hacen por amor a la obra, sí demuestran su amor por la obra. Y Dios de una de otra manera le sostiene. Así que es increíble. Pero ahora vamos a hablar de los sacerdotes. ¿Lo estaban haciendo mal? Esto lo estaban haciendo como un negocio. Aquí hablamos de los malos sacerdotes, malos ministradores, gente que prefiere dar lo peor para el Señor, pero lo mejor pescarlo para ellos. De otra manera es un negocio redondo para ellos. Y trataban, mire, y Dios lo estaba viendo. Para Dios daban lo peor. Y ellos decían, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo Dios va a tener piedad si lo estaban haciendo mal? Y hoy día sí también hay gente que lo hace mal, ¿no es cierto? Bien, vamos al 10. Ya me entra la melancolía, la tristeza. 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Se acuerda que hablábamos el otro día de que Dios proveía, que también estaban los diezmos, la ofrenda en este sentido? Y la ofrenda y los diezmos que se daba era para todos los sacerdotes, los levitas. Aún, mire, y aún aquí está hablando no solamente de ese sostenimiento, sino está hablando que Dios ha de contribuir. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda. Mire, se ofrece incienso entre todas las naciones. Y ahí donde uno queda, ¿por qué? ¿Por qué entre todas las naciones? Nosotros hablamos de la nación de Israel, pero ¿por qué se habla entre todas las naciones? Y aparte se habla y también se recibe ofrenda limpia. Quizá entre todas aquellas naciones no habían sacerdotes, no sé, no estaba el culto, no estaba el templo,
pero a Dios se le ofrecía incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, no las naciones, lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Yo le escuchaba todo. Dios lo escuchaba todo lo que pela, todo lo que hablaban, todo lo que decían contra Dios, todo lo que hacían, Dios lo observaba y lo escuchaba todo. No hay cosa que se arranque de la voluntad de Dios. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Mire, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, el que promete, y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bueno, este capítulo, ya. Vamos a ver la ayuda, si no me voy a entusiasmar. Aquí me da un resumen hasta el 2.9. Sí, veamos el resumen del 1.6 hasta el 2.9. El segundo tópico, la condenación de los sacerdotes. Se introduce utilizando el paralelismo hebreo por medio de las preguntas como Padre y Señor, ¿dónde está mi honra? El abierto rechazo de la norma de los sacrificios constituye una forma de menospreciar al amante y misericordioso Señor Dios de Israel. Sacrificios imperfectos ofrecidos sin sinceridad resultan inconvenientes para los gobernantes y desagradables para el Señor. Jehová de los ejércitos prefiere ofrendas limpias e incienso de los pueblos alrededor de la tierra. Él prefiere ofrendas limpias e incienso de los pueblos alrededor de la tierra, desde donde el sol nace hasta donde se pone. El Señor pronuncia una maldición, juicio retributivo contra los sacerdotes por el abierto rechazo de sus instrucciones. Ello va acompañado de una severa humillación. Os echaré al rostro el estiércol. Os echaré al rostro el estiércol. Veamos la otra ayuda. Del 6, del 1 al 14, me hace un resumen y dice, si un hijo honra a su padre y un siervo a su señor, entonces Dios, que es Padre y Señor supremo, merece honra absoluta. Sin embargo, los sacerdotes estaban despreciándolo al ofrecer el sacrificio de animales con defectos. El gobernador rechazaría tales expresiones de honra. ¿Cuánto más está justificado que Dios lo haga? No obstante, a pesar de que se están ofreciendo sacrificios despectivos, los sacerdotes suplicaban el favor de Dios. Lo hacían mal, pero, Señor, ten piedad de nosotros. Versículo 10. Debido a su desprecio por Dios y la ley mosaica, sería más sabio por parte de ellos cerrar las puertas del templo que realizar ofrendas contaminadas.
Dios no quiere sacrificios por el pecado de personas con la intención de pecar. Qué curioso. Sonó como bien especial esta parte. Dios no quiere sacrificios Dios no quiere sacrificios por el pecado de personas con la intención de pecar. No quiere oraciones, Señor, perdóname por este pecado, cuando quiere seguir pecando. Y sabe que va a seguir cayendo. Sabe que no está rechazando el pecado. Oh, qué idea. Es como aquellos que dicen, no, yo nunca más lo hago, pero saben que lo van a seguir haciendo. No hay un arrepentimiento. No, nunca más lo voy a hacer, pero sabe, no, si es mentira, si yo lo voy a seguir haciendo. Dios no quiere sacrificios por el pecado de personas con intención de pecar. Quieren seguir pecando. El 11. En contraste con Israel, personas de otras naciones honrarán el nombre de Dios y lo adorarán con pureza. El incienso se utiliza en la adoración en el templo acompañado a las oraciones. La adoración aceptable de Yahvé se extendería más allá de Israel hasta los gentiles. Oh, qué especial este capítulo 1. Tiene una ayuda, el 12, y es el 3. Y estamos terminando. ¿Verdad que Malaquía enseña? Y este sería el 1.12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Dice, ¿verdad que Malaquía enseña? Clave para la pureza personal. Cristo viene como el purificador y redentor de su pueblo, para que los creyentes, habiendo sido limpiados de pecado, ofrezcan un culto y un servicio agradable a Dios. Darle al Señor menos de lo que podemos no es digno de su santo nombre. Es decir, yo vengo al culto y me quedo dormido. O yo vengo al culto del Señor y no ni escuché la palabra. Entonces, ofrezca un culto y un servicio agradable a Dios. Darle al Señor menos de lo que podemos no es digno de su santo nombre. Y la ayuda, acción a que Malaquía invita, da lo mejor que tenga el Señor. Somete a la obra purificadora y refinadora del Señor. Sométete a la obra purificadora y refinadora del Señor. Adora a Dios con un corazón purificado y sírvele por motivos puros. Comprométete a la adoración verdadera y evita mero formalismo. En un momento de crisis, quizá nacionales, mundiales, mucha gente va a la iglesia por miedo y por temor, más que por amor a Dios. Otro porque mi mamá iba a la iglesia o de niño iba a la iglesia, yo voy a la iglesia, más que por amor al Señor, más que conocer a Dios. Pero su vida y su pecado no lo quieren dejar. Oren por mí, hermano, oren por mí. Y muchos hermanos piden, personas piden que oren por ellos, pero ellos no quieren dejar su pecado. Y a veces nosotros nos sentimos mal porque el Señor nos respondió, pero ellos no quieren apartarse de su pecado. Oren por mí, pero yo sigo pecando. Fácil. Entonces a veces no es culpa de los que oran por otros porque Dios no haya respondido. A veces hay situaciones que ellos no quieren dejar. Y yo soy como un poquito medio especial en esa área. Si usted quiere que el Señor le escuche, a mí me va a escuchar.
Yo sé que Dios escucha. Aún los pensamientos, los deseos de nuestro corazón, Dios está atento. Pero personas que no conocen al Señor piden la oración, ore usted. Y quizás ellos necesitan pedir perdón, necesitan separarse, apartarse, tener un arrepentimiento por sus pecados, y Dios puede responderle. Pero si yo oro por ellos, aunque uno ore por ellos, quizás en ellos no está ni el arrepentimiento. Gracias solamente van a decir, pero ni gracias a Dios. Gracias porque usted oró, nada más. Solamente eso. El Señor le bendiga, capítulo 1 terminado. Señor, les sea bendicido. Gracias.